Amen. Good morning, everyone. Amén. Buenos días. We want to just welcome our Sion family and everybody that's watching. Queremos dar la bienvenida a nuestra familia de Sion y todos los que ven. And we also want to say a special welcome to all of you watching all over the world. Y queremos dar una bienvenida especial a aquellos que están mirando alrededor del mundo. Especially those in Brazil, in the Philippines, and in South America. Especialmente aquellos que están en Brasil, en las Filipinas y en el sur de América. Those regions are the fastest growing regions that are connecting with us during our services. Estas regiones son las regiones que están creciendo más rápido y mirándonos durante estos servicios que estamos haciendo. So welcome this morning. Así es que bienvenidos esta mañana. And do us a favor. Y háganos un favor. Right there in the comment sections, tell us where you're watching from, where you're at, say hi. We want to connect with you. Ahí donde estás en los comentarios, pon de dónde nos estás mirando. Queremos conectarnos contigo. Amen. So, thanks for letting us into your home this morning. Y gracias por dejarnos entrar en tu hogar esta mañana. And let's jump into the word. Y entremos en la palabra. Today, I want us to talk about disruptions. Y esta mañana quiero que hablemos de interrupciones. And unless you've been living under a rock, we have all experienced a lot of disruptions in our life. Y al menos que has estado viviendo bajo una piedra, hemos experimentado muchas interrupciones últimamente. In your work, en tu trabajo, in your school, en tu escuela, your recreation time, el tiempo de recreación, and even here at church. Y aún aquí en la iglesia. Because of the current circumstances, por las circunstancias que estamos atravesando, our lives, our everyday lives, were disrupted. Nuestra vida cotidiana ha tenido interrupciones. And I don't know what your specific disruption has been. Y no sé cuál es tu interrupción específica. And maybe it's multiple disruptions, right? Y quizás son interrupciones múltiples. But what I do know Pero lo que sí sé is that sometimes these present disruptions can be burdensome and they can be frustrating. Es que estas interrupciones presentes pueden ser una carga y pueden desanimarnos. And I want to share with us a passage this morning from James chapter 1. Y quiero compartir contigo un verso de la palabra de Santiago capítulo 1 that really speaks to us. Que nos habla. And speaks to our time right now. Y habla a nuestro tiempo ahora. So James chapter 1 verse 2 through 4. Santiago 1, 2 al 4. He says, James writes, "Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy." Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. He says, "For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow." Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. And he says, so let it grow. Let it grow. Así que dejen que crezca. He says, let it grow. Él dice, deje que crezca. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, lacking nothing. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Let me give you a little context of what James is writing and where he's writing. Déjate doy algo de contexto de lo que Santiago está hablando. Because of persecution, por causa de la persecución, the early church was being scattered. La iglesia primitiva estaba esparcida. And this letter was directed right to them. Y esta carta estaba escrita para ellos. Into their present circumstance. A su circunstancia presente. Now we're not being persecuted, although it may feel like it, but we're not being persecuted right now. Ahora aquí no estamos siendo perseguidos. But we are a little bit scattered. Pero sí estamos esparcidos. And we're now participating on Sundays within our homes. Y ahora estamos participando en los servicios del domingo en nuestro hogar. And so this really fits and feels like it fits for this perfect time. Y se siente y esto queda en pie para estos tiempos presentes. And see, Scripture is full of men, women, and groups who face disruption in their lives. Y la escritura está llena de hombres y mujeres y grupos de personas que han enfrentado interrupciones en sus vidas. And here's what I think is really good news about that. Y yo creo que las buenas nuevas de esto is that some of these men, women, and groups, que algunos de estos hombres y mujeres y grupos, they face disruption, head on with faith, and they were strong.
enfrentaron la interrupción cara a cara y fueron fuertes. And some Y algunos faced it with struggle. lo encararon y batallaron. They had a hard time. Tuvieron un tiempo, un mal tiempo. And what gives me kind of solace or encouragement Y lo que me anima a mí is that all disruption that I face, I haven't always faced it with faith and always faced it with my head up. es que las interrupciones que yo he encarado en mi vida no siempre las he encarado con mi cabeza en alto. And I don't know about you, Y no sé de ti, but I can relate to them. pero me puedo relacionar con ellos. Sometimes I'm good A veces estoy bien and sometimes I'm not so good. y a veces no tan bien. And my wife is here, Y mi esposa está aquí, so I can't lie, así es que no puedo mentir. but I don't like change Pero no me gustan los cambios if it's not my change. si no es mi cambio. If the change comes from us, Si el cambio viene de nosotros, we're okay with it estamos bien con ello, because it's our idea. porque es nuestra idea. But when change is forced upon us, Pero cuando el cambio es forzado sobre nosotros, sometimes we push back. a veces empujamos hacia atrás. And so these men and women, they faced it and they handled it differently. Y estos hombres y mujeres lo encararon y ellos trataron con ello diferentemente. And disruptions, Y en las they interrupciones come in all shapes. vienen de todos tamaños, Small, pequeñas, like losing your keys. como perder tus llaves, But I guess it depends on when and where you lose your keys, pero right? depende de cuándo y dónde es que pierdes tus llaves. And I'll just say, we lost our keys one time at the happiest place on earth, Y voy a decirte que una vez perdimos nuestras llaves en el lugar más feliz del mundo and it no longer was the happiest place on earth for us. y ya no fue el lugar más feliz del mundo para nosotros en ese momento. But there's big disruptions, there's small disruptions. Pero hay interrupciones pequeñas y hay interrupciones grandes. And let me give you a little bit of encouragement. Y déjate doy un poco de ánimo. And trust me, this is encouragement, okay? Y déjate digo que esto es ánimo. We will get through this. Vamos a superarlo. You will get through this season. Tú vas a superar esta temporada. This is just another disruption Esto es solamente una interrupción in a life that is full of disruptions. en una vida que está llena de interrupciones. Trust me, this is encouragement, okay? Créanme que esto es ánimo. Because this isn't the last disruption that we will see in our life. Porque esta no es la última interrupción que vamos a ver en nuestras And vidas. you're like, Nathan, where's the encouragement? When's the encouragement coming? Okay, here it is. Oh, Nathan, ¿cuándo va a llegar el ánimo? Listen, you are here today. Tú estás aquí hoy. You are breathing. Estás You respirando. are living. Estás You viviendo. are alive today Estás vivo hoy because you have overcome porque has vencido and you have made it through y has llegado every disruption in your life up until now. a cada interrupción de tu vida hasta el día de hoy. You, Tú, as the Bible tells us, como la Biblia nos dice, are an overcomer. eres más que vencedor. You are more than an overcomer. Eres más que vencedor. And literally what that translates into Y literalmente lo que eso te traduce is that you are a super conqueror. es que eres un conquistador súper. You have the ability, Tú tienes la habilidad, because of God's grace, God's faithfulness, por la gracia de Dios y su fidelidad, to overcome any circumstance. de vencer cualquier circunstancia. And you're here today, you're living proof of that. Y tú estás aquí hoy y eres una prueba viviente de ello. God has kept his promise to never leave us or forsake us. Dios ha mantenido su promesa de nunca dejarnos o desampararnos. And I know you may have a valid question. Y quizás tienes una pregunta válida. Well, where was God when I was suffering this or losing that or going through this? O pues, ¿dónde estaba Dios cuando esto me pasó o cuando perdí aquello o perdí esta persona? Let me explain it this way. Déjate lo explico de esta manera. Think back to school. Ponte a pensar en tu escuela. And I know for some of us that's a long time, but try to think, okay? Y para alguno de nosotros ha sido un tiempo largo desde ese tiempo. When it was testing day Pero cuando era el tiempo de prueba and you walked into the classroom y llegabas al salón and you were all nervous and sweaty, and y estabas nervioso y sudando, as you were taking your test, pero mientras tomabas tu prueba, your teacher didn't stand up and begin instructing during the test. tu maestro no se paraba a instruir durante la prueba, Because during the test, porque durante la prueba the teacher is always silent. el maestro siempre está en silencio. And James, Y en Santiago, he describes a disruption as a test. él describe una interrupción como una prueba. And it's during these tests Y es durante estas pruebas that sometimes it may feel that God is silent. que quizás se sienta como que Dios está en silencio. But just like the teacher never leaves the room because they're watching us, right? God has never left your side.
Pero así como el maestro nunca sale del salón durante la prueba, Dios nunca ha dejado de estar a tu lado durante la prueba. I remember I had a biology teacher in high school, Y yo recuerdo que tenía una maestra de biología en high school. very passionate about her work and about her students. Le encantaba su trabajo y estar con sus estudiantes. And you know, during testing, but I specifically remember a state test. Específicamente me acuerdo de una prueba del estado. You know, as we're there with our Scantrons and our number 2 pencils, Y estábamos ahí con nuestros papeles y nuestros lápices de número 2 and our heads are down focused, y nuestras cabezas enfocadas. she slowly walked up and down the aisles, Ella caminaba por las hileras entre los estudiantes. quiet. Silencia. I mean, it's like a ghost. You could barely hear her. Ni siquiera se podía escuchar. But when she would walk upon a student who was struggling, Pero cuando ella llegaba con un estudiante que estaba batallando, she would take a quick moment ella tomaba un momento and just put her hand on their shoulder, y ponía su mano sobre su hombro. and she would whisper Y ella susurraba just a little bit of direction un poco de dirección into their disruption. a su interrupción. And that's what God is doing. Y eso es lo que Dios está haciendo. And during our times of disruption, Y durante nuestros tiempos de interrupción, we need to listen for the whisper of God, necesitamos que escuchar el susurro de Dios, because He's going to whisper porque Él va a susurrar a little bit of direction algo de dirección into your disruption. a tu interrupción. And so I want to take us through 3 points today Y quiero llevarnos a 3 puntos en esta mañana, as we look at disruption, because disruption is an opportunity. porque la interrupción es una oportunidad. James saw it that way. Y Santiago lo miraba de esta manera. And all throughout Scripture, we see men and women who saw it that way. Y a través de la escritura podemos mirar a hombres y mujeres que lo miraban de esta manera. And so let me give you these points here. Así es que déjate doy estos puntos. Number 1, Número 1, disruption creates opportunity to reveal devotion. la interrupción crea oportunidad para revelar devoción. What are you devoted to? ¿A qué estás dedicado? What is it that you're committed to? ¿A qué estás comprometido? Where is your faith rooted? ¿A dónde es que está arraigada tu fe? The disruptions in our life, La interrupción en nuestra vida they create the opportunity to test our true devotion. crean la oportunidad para probar nuestra devoción. You know, when we're in a room packed full of people worshiping, Cuando estamos en un cuarto lleno de personas adorando and the worship team, they're playing our favorite song, y el equipo de alabanza está tocando nuestro canto favorito and hands are up, y las manos alzadas and people are y crying, la gente está llorando and God is moving, y Dios se está moviendo, it's real easy es muy fácil to worship. adorar. But what happens Pero ¿qué pasa when problems come? cuando llegan los When the problemas? disruption comes? Cuando la interrupción llega, When we're by ourselves in our living room? cuando estamos solos en nuestra sala, When we're in some type of darkness? cuando estamos en una oscuridad, It's not as easy to worship sometimes. no es tan fácil adorar a veces. And then there's a great quote I love. I can't take credit for it, but it says, faith is not faith until it has been tested. Y alguien dijo, la fe no es fe hasta que ha sido probada. And see, devotion, Y la devoción, or the revealing of our devotion la revelación de nuestra devoción during the disruption durante la interrupción, is like taking a lemon. es como tomar un limón And the disruption is like pressure. y la interrupción es como una presión. And as you squeeze the lemon, Y mientras estás presionando este limón, orange juice doesn't come out. de ahí no va a salir jugo de naranja Grape juice, o de toronja watermelon juice, o jugo de sandía or mango, o de mango or any other delicious juice, right? o cualquier otro jugo delicioso. What comes out when you squeeze a lemon? Pero ¿qué le sale cuando tú oprimes un limón? Lemon juice. Le sale jugo de limón. It's the pressure is revealing what's already inside. La presión está revelando lo que ya está adentro. The pressure of the disruption La presión de la interrupción will reveal va a revelar where our devotion is. en dónde es que está nuestra devoción. One of the most famous disruptions in the Bible, Una de las interrupciones más famosas en la Biblia, I think, is David and Goliath, or the giant Goliath. creo que es la de al gigante Goliat. Goliath shows up
Goliat llega with all the Philistines. con todos los filisteos And they're going to go to war with the nation of Israel, with the army of Israel. y van a entrar en guerra con el ejército de Israel. And Goliath says, Y Goliat dice, hey, let's just one of you and me, we're going to fight and we're going to settle this like out in the streets. ¿por qué no peleamos uno de ustedes conmigo? Y así es como vamos a llegar a nuestras cuentas. And for 40 days, Y por 40 días, the nation of Israel, the army of Israel was frozen in fear. el ejército de Israel estaba inválido en temor. A disruption. La interrupción. Nothing was happening. Nada estaba pasando. And yet this giant still came out and taunted them and challenged them. Pero aún así salía este gigante y estaba desafiándolos. And this is a nation Y esta es una nación that had seen with their own eyes the power of God. que había visto con sus propios ojos el poder de Dios. Miracles. Milagros. They saw God defend them and protect them. Ellos miraban cómo Dios les defendía y les protegía. But in this disruption, Pero en esta interrupción they were afraid. tenían temor. And then here comes David. Here along comes this little teenager. Y después llega este adolescente, este joven. And you know, like teenagers, he asks all kinds of questions, right? Y con los jóvenes le empieza a hacer muchas preguntas. He shows up Él llega and he's like, hey, who's this giant? y dice, hey, ¿quién es este gigante? Who's this guy talking and threatening and mocking our God? ¿A quién está amenazando y se está burlando de nuestro Dios? Who's going to fight him? ¿Quién va a pelear en contra de él? And word gets back to Saul Y palabra llega a Saúl, that, hey, there's a kid around that's asking a lot of questions. que hay un muchacho que anda haciendo muchas preguntas. So Saul says, hey, bring him to me. Y Saúl dice, tráiganmelo. And so David comes up and it's a fascinating conversation. Y David llega y es una conversación fascinante. And I think it's really funny Y creo que es chistoso. because the first thing that David says when he comes into the presence of the king, Porque la primera cosa que David dice cuando llega a la presencia del rey, he says, don't worry about it. él dice, no te preocupes. Don't worry about this Philistine. No te preocupes de este filisteo. I'll fight him. Yo me encargo I'll de take él. care of it. Yo me encargo de él. And before the king says anything, David says, hey, look, I know you're all scared, but I'll take care of it. Antes de que el rey pueda decir algo, David dice, yo sé que tienes miedo, yo me voy a encargar de él. And what's even more interesting and why I really like this Y lo que es más interesante, y me encanta esto, is because according to the rules of engagement at this time, es que de acuerdo a las reglas de en este tiempo, Saul, the king, Saúl el rey should have been the one to fight Goliath. debería haber sido la persona que estuviera peleando en contra de Goliat. So it's like David almost saying, you know what, king, don't worry. I know you're scared, but, you know, I'm young and I can do it all, so don't worry about it, Es right? como que David le estaba diciendo, rey, ya sé que tienes miedo, no te preocupes, yo me voy a encargar de esto. But what was it about David? Pero ¿qué era de David? David knew where his devotion lied. David sabía en dónde estaba su devoción. David was devoted to God. David estaba en devoción con Dios. And David begins to lay out for the king. Y David empieza a decirle todo esto al rey. He said, look, I fought the bear, I He fought the peleado, lion, con el oso, con el león. and God was with me then, Y Dios estuvo conmigo en and he aquel will be with entonces. me in this disruption with this giant. Y estará conmigo en esta interrupción de este gigante. What has the current disruption revealed about your devotion? ¿Qué es lo que la interrupción corriente está revelando acerca de tu devoción? And like I said, devotion is not created in the disruption, Y como he dicho, la devoción no es creada en la interrupción, but disruption reveals where our devotion is. pero la interrupción revela en dónde es que está nuestra devoción. Scripture is filled with so many people who were faced with disruption. Y la escritura está llena de personas que fueron encarados con interrupción. Great examples. Grandes ejemplos. The storm was Peter's disruption. La tormenta fue la interrupción de Pedro. Egypt was Moses' disruption. Egipto fue la interrupción de Moisés. And the invitation to follow Christ, Y la invitación de seguir a Cristo, that was the disruption of the disciples. esa fue la interrupción de los discípulos. So this disruption that we're facing, Así es que esta interrupción que estamos encarando it reveals where our devotion is. revela en dónde es que está nuestra Let's look devoción. at point number 2. Miremos al punto número 2. Disruption creates opportunity for development. La interrupción crea oportunidad para el desarrollo. Going back to David.
Y regresando a David, You know, David, like I said, he killed the bear and the lion. David mató al oso y al león. And at that moment, he was protecting, he had grown into a protector of his flocks. Y en esos momentos, él creció en un protector de su rebaño. But when Goliath showed up, Pero cuando llegó Goliat, it created the opportunity for David creó la oportunidad para que David, to grow from a protector of his flock para que creciera de un protector de su rebaño to a protector of a nation. a un protector de una nación. And think about this. Y ponte a pensar en esto. When Goliath first showed up, Cuando Goliat llegó, all the threats, the king said, hey, whoever fights and kills this guy, I got a special prize for them. Cuando él llegó con todas sus amenazas, el rey dijo, ¿saben qué? El que pelee y mate a este hombre, tengo una sorpresa, un premio para ellos. You're going to marry, you get to marry my daughter. Te vas a casar con mi hija You're going to become royalty. y vas a ser realeza. And then your family, I love this one, your family will never have to pay taxes again. Y tu familia nunca va a tener que pagar impuestos. Every soldier in that army Cada soldado en ese ejército had the opportunity tenía la to oportunidad climb the ladder, de subir esta to escalera, grow in their development, de crecer en su desarrollo to take advantage of the opportunity. y tomar ventaja de esta oportunidad. But only David did. Pero solamente David hizo esto. Disruption creates opportunity for development. La interrupción crea oportunidad para el desarrollo. And going back to James, Y regresando a Santiago, look at what James chapter 1, verse 3. We read this, but I want to highlight this because James is really on point here. y quiero que miremos el capítulo 3 que acabamos de leer. He said, for you know that when your faith is tested, the disruption, your endurance has a chance to grow. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. And he says, so let it grow. Y después dice, así que dejen que crezca. Let it grow. Dejen que I crezca. want you to type there in the comments, let it grow. Pon ahí en los comentarios, deja que crezca. We need to take this opportunity to let whatever God is giving us grow. Tomemos esta oportunidad y dejar lo que Dios nos ha dado que crezca. Development, listen, development El desarrollo in any area in our lives, en cualquier área de nuestra in your vida, spiritual life, en tu vida espiritual, in your personal en growth, tu vida in personal, your relationships, en tus at relaciones, work, en el trabajo, your career. en tu carrera. Success in life, or the development, doesn't happen in stillness, El desarrollo no acontece en inmovilidad, but it happens during moments of disruption. pero pasa en momentos de interrupción. You don't just wake up one morning Tú no te despiertas una mañana and you're in good shape. y estás en buena forma física. You don't wake up one morning No te despiertas una mañana and you're spiritually mature. y estás espiritualmente maduro. You don't wake up one morning No te despiertas una mañana and you're the president of a company. y eres el presidente de una compañía. It takes development. Toma desarrollo. And it is those disruptions, those moments of Y disruption, son esos momentos de interrupción that allow opportunity for development. que dejan que llegue la oportunidad para el desarrollo. Whatever God has called you to, A lo que Dios te ha llamado. I want you to know the disruptions in your life Quiero que sepas que las interrupciones en tu vida are not God's way of punishing you. no son las maneras de Dios estarte Punishing, oh, hurting you. But what they are pero lo que son, is they're God providing us opportunities to grow. Dios no te está castigando, pero está proveyendo oportunidades para crecer. And that's what James was talking about. Y de eso es lo que estaba hablando Santiago. When he said, count it all joy Cuando él dice, considéralo todo de gran alegría when you face tests, cuando encares pruebas, because they're opportunities to grow. porque son oportunidades para crecer. Whatever your gift is, Cualquier sea tu don, your calling, tu your llamado, creativity, tu creatividad, whatever God has placed in your hands, cualquier cosa que Dios ha puesto en tus manos, right now, ahora you have the opportunity to give it to God and say, God, what can I do with this? tienes la oportunidad de dársela a Dios y decir, Señor, ¿qué hago con esto? David did that, David hizo eso and he went on to become one of the greatest king in Israel. y fue uno de los más grandes reyes en Israel. Number 3, Y número 3, disruption creates opportunity for distinction. interrupción crea oportunidades para distinción. Listen,
Nobody Mira, nadie remembers the names of the soldiers in that army. se acuerda de los nombres de los soldados en ese ejército. Right? If you're maybe if you went to Bible school, but I can put money on this. Quizás si fueses a la escuela bíblica, pero te puedo decir But the majority of us don't even remember the names of David's brothers. que la mayoría de nosotros no nos acordamos ni de los nombres de los hermanos de David. And he had 7 of them. Y tenía 7. And listen, I'm not trying to say that we need to do things to make our name famous. No estoy tratando de decir que tenemos que hacer cosas para que nuestro nombre sea famoso. But what I am saying is this. Pero lo que sí estoy diciendo es esto. What is going to separate us from the crowd Lo que nos va a separar del montón is how we respond in times of disruption. es cómo es que respondemos en tiempos de interrupción. Unfortunately, there are people at this moment Desafortunadamente hay gente en este momento who have put their head in the ground que se han escondido and they're waiting for this season to pass, y están esperando que pase esta temporada for things to get back to normal. para que las cosas regresen a la normalidad. But I can tell you, it's not going to get back to normal. Pero te puedo decir que no va a regresar a la normalidad. We may get back to some type of normal, but something is going to change. Quizás regresemos a algo de normal, pero algo va a cambiar. And we have to learn to adapt to change and to the disruption and not conform to the disruption. Y tenemos que aprender a adaptarnos a la interrupción y no conformarnos a ella. When we adapt to it, Cuando nos adaptamos a ella, we're taking the mind of Christ, we're taking the mindset that James talks about, estamos tomando la mentalidad la cual Santiago nombra aquí. and saying, okay, how can I make the best of this opportunity? Y decir cómo es que tomo lo mejor de esta oportunidad. Conformity La conformidad is just falling in line. es solamente dejarnos. I'm just going to do what everybody else is doing. O solamente voy a hacer todo lo que todos están haciendo. And so James describes the mindset we should have. Y Santiago describe la mentalidad que debemos tener. Look at this. Mira esto. It's an opportunity, right now is an opportunity for us to grow closer to God, to get to know Him more. Ahorita es una oportunidad de crecer más cerca a Dios, conocerle más. It's an opportunity for the church to reach more people with the gospel. Es una oportunidad para que la iglesia alcance a más personas con el evangelio. It's an opportunity Es una oportunidad to be very creative in how we interact with one another and we stay in communion with one another. para estar creativos y cómo es que vamos a interactuar el uno con el otro y estar comunicación. There's a lot of individuals that suffer from depression and anxiety and loneliness. Hay mucha gente que sufre de depresión, de ansiedad y estar solo. And they need the hope that we have Y necesitan la esperanza que tenemos, more than ever at this time. más que nunca en este tiempo. And listen, I feel in my heart and in my spirit Y yo sé y lo siento en mi corazón y es mi espíritu that this disruption that we're facing, que esta interrupción que estamos encarando it's revealing the devotion of the church. está revelando la devoción de la iglesia. Where we're at. ¿En dónde es que The estamos? church is really becoming the hands and feet of Jesus Christ. La iglesia está haciendo las manos y pies de Cristo. It's developing the church. Está desarrollando a la iglesia. It's pushing the church to be more creative in reaching people and really getting out there and connecting. Está empujando a la iglesia a ser más creativos en cómo alcanzar a la gente y conectarse con gente. And at this moment, Y en este momento, the church is being distinguished. la iglesia está siendo distinguida. It's shiny Está brillando because we are the hands and feet of Jesus. porque somos las manos y los pies de Cristo. And we are not this building. Y no somos este edificio. And we are proving to the world at this moment Y le estamos comprobando al mundo en este momento that we're not just a group of people who gather on Sundays in a building. que no solamente somos un grupo de personas que se reúnen en un edificio 2 veces por semana, But we are the body of Christ pero somos el cuerpo de Cristo in our homes, en nuestro hogar, in our places of work, en nuestro lugar de trabajo, in our communities. en nuestra comunidad, Wherever we are at, en donde quiera que estemos, we are the church. somos la iglesia. I want to leave you with this final story. Y te dejo con esta última historia. The famous hymn, It Is Well, El famoso himno Está bien was written by Horatio Spafford in the 1800s, late 1800s. fue escrito por Horacio Spafford en los 1800 And he was a successful businessman. y él fue un hombre de negocios con éxito. And he lost the majority of his business in the Chicago fire in 1871. Y perdió la mayoría de su negocio en los fuegos de Chicago en 1871.
And around that time, his 4-year-old son passed away. Y cerca de ese tiempo también su hijo falleció. And so he decided to take his family on a vacation Así es que él decidió tomar a su familia y llevarlos en una vacación to kind of get away from everything. para alejarse de todo lo que había acontecido. So he sent his wife and 4 daughters to England, and he would catch up a little while later. Así es que él envió a su esposa y sus hijas y él las iba a encontrar allá después. And on their way over the Atlantic, the ship collided with another ship. Y en su viaje, las hijas y su esposa chocaron con otro barco. His 4 daughters perished in that crash. Las 4 hijas fallecieron en ese choque. When the wife reached England, she wrote a telegram back. Y cuando la esposa llegó a Inglaterra, ella le escribió un telegrama. She said, "Survived alone, Dijo- what shall I do?" Salvada sola, ¿qué hago? When Horatio got the letter, he hurried to meet his wife in England. Y cuando Horacio agarró el telegrama, él salió para Inglaterra. And at one point on his voyage, the captain called him Y en algún punto en su viaje le llama el capitán del barco and he told him, "Horatio, we're crossing over the spot y le dice, estamos llegando, acercándonos a ese lugar where the ship sunk and your daughters perished." donde el barco se hundió con tus hijas. And as Horatio thought about his daughters, words of comfort and hope began to fill his heart and mind. Y cuando Horacio empezó a pensar en ellas, palabras de consuelo y esperanza llenaron su corazón. And he quickly wrote them down. Y rápidamente él las escribió. And this became the well-known hymn that we sing today. Y esto fue conocido como un himno muy conocido en el día de hoy. And he wrote, "When peace like a river attendeth my way, Y dice, cuando la paz como un río aguarda a mi ser. when sorrow like sea billows roll, Cuando las penas llegan como las olas del mar. whatever my lot, thou hast taught me to say, Cualquier sea mi suerte, me has enseñado a decir, it is well with my soul." está bien con mi alma. We don't always know why disruptions come. No siempre vamos a saber por qué llegan las interrupciones. We don't always have the answers for them. No siempre vamos a tener la respuesta para ellos. But what I do know Pero lo que sí sé is that God, es que Dios, the God that you and I serve, el Dios que tú y yo the servimos, God that has been with us yesterday, today, and he'll be with us tomorrow, el Dios que ha estado con nosotros hoy, ayer y por siempre estará con nosotros mañana, he has yet to ever fail anyone. aún nunca nos ha fallado. And he keeps his promise. Y Él mantiene su promesa. And when we look at the disruptions in our lives Y cuando miramos las interrupciones en nuestras vidas as opportunities como oportunidades, to have the mindset to count it all joy, tener la mentalidad de considerarlo todo de alegría, we can know podemos saber that we will get through this season. que vamos a poder pasar esta temporada, That you que tú are an overcomer. eres vencedor. So I say, let's stop looking at the things that we can no longer do. Así es que paremos de pensar en las cosas que no podemos hacer. And like James, Y como Santiago, let's count it all joy. considerarlo todo un gozo, Because God has greater plans for you porque Dios tiene planes más grandes para ti and greater plans for this church. y grandes planes para esta iglesia. Raise your hands right there where you're at. Levanta tus manos ahí donde estás. Lord, thank you for your word, Señor, gracias por tu for your palabra, hope, por tu esperanza, for your presence, por tu presencia, for your favor over us. por tu favor sobre nosotros. God, whoever right now needs that hope, Quien quiera que necesite esa esperanza, God, let it fill the room that they're in right now. Señor, que pueda llenar el lugar donde ellos estén ahora. Let their minds be comforted with your peace, Que sus mentes sean consoladas con tu paz encouragement in our hearts y ánimo en nuestros corazones. to know, like Horatio Spafford Y wrote, saber como Horatio Spafford escribió, that it is well, que está bien with my soul. con mi alma. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Family, thank you for letting us come into your home today. Familia, gracias por dejarnos entrar en tu hogar este As día. always, Y como siempre, have a blessed week. que tengas una semana bendecida, bendecida, bendecida. Bye-bye. Bye bye.